el tema central del día de hoy. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta semana y la próxima le vamos a dedicar el tema central a un solo libro. Al comentario bíblico adventista sobre Job. Nos quedan 2 semanas para terminar el libro de Job. Y vamos a dedicar todo el programa, todos los programas de las próximas 2 semanas al libro de Job. Por esa razón, el tema central a partir de hoy y por los próximos 14 días será Job. ¿Qué nos estamos perdiendo de Job o qué nos hemos perdido de Job? Vamos con la introducción. Miremos. Tenemos que entender el título, el autor, el marco histórico y el tema. Veamos qué tenemos en el bosquejo. Primero, el preludio en prosa. Segundo, Job y su familia. En este primer punto vemos a Job y su familia. Luego vamos a ver a Satanás recibe permiso para afligir a Job. Luego vemos a Satanás que aflige a Job. Después veremos la resignación de Job. Luego Satanás aflige a Job con una enfermedad. En el mismo capítulo 2, la llegada de los 3 supuestos amigos de Job. El segundo punto lo vemos a partir del capítulo 3. Los diálogos entre Job y sus amigos. En la sección 3 lo vamos a ver en el versículo 32. Perdón, en el capítulo 32 del versículo 1 hasta el 37-24. El cuarto, este es el discurso de Eliú. El cuarto punto es la respuesta de Dios, de Dios, que la vamos a ver en el capítulo 38, del versículo 1 hasta el 41-34. Y finalmente, el posluvio en prosa. Capítulo 42, 1 al 17. El título. El libro lleva como título el nombre de su personaje principal, Job, que en hebreo se lee Iob. El autor. Acá hay un problema con el autor. Y bien serio. Miren, la antigua tradición judía, aunque no en forma unánime, atribuye el libro a Moisés. El Talmud babilónico afirma: Moisés escribió su propio libro y los personajes referentes a Balán y Job. Así aparece en el Baba Batra. En el versículo 14 la parte B y el versículo 15 la parte A. Recuerden que estamos en el Talmud babilónico. Ahora, esta afirmación que encontramos en el Baba Batra es rechazada por la mayoría de los eruditos modernos, como también lo fue por muchos anteriores. O sea que Moisés es el autor del libro de Job. Algunos sugieren que Eliú, Salomón y Esdras como posibles autores. Otros creen que el libro es obra de un autor desconocido, tal vez del tiempo de Salomón o del tiempo de David o del periodo del cautiverio. Todas estas afirmaciones, que han recibido el amplio apoyo de diversos autores, son tan solo conjeturas, carentes de suficiente comprobación, ya sea interna o externa.
para que se las acepte sin lugar a dudas. Algunos eruditos no aceptan a Moisés como autor porque encuentran disparidad de estilo entre Job y los otros libros atribuidos a Moisés, como lo es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. El argumento que se basa en el estilo es débil. Afirma que Moisés es el autor del libro de Job. Afirmar que Moisés es el autor del libro de Job no excluye la posibilidad de que una buena parte del material hubiera podido estar ya en forma escrita, redactado tal vez por el mismo Job. El tema de Job es completamente distinto del de otros libros de Moisés y por lo tanto requiere otro enfoque. Por otra parte, puede demostrarse que hay semejanzas notables de estilo. Saludos, hermana nena Liliana. Por ejemplo, ciertas palabras usadas en el libro de Job aparecen también en el Pentateuco, pero no en otro lugar del Antiguo Testamento. Muchas otras palabras comunes a Job y al Pentateuco rara vez son usadas por otros escritores bíblicos. El título, el Shaddai, el Todopoderoso, se usa 31 veces en el libro de Job y 6 veces en el libro de Génesis, pero no aparece en esta forma particular en ningún otro lugar de la Biblia. Miremos ahora el marco histórico. El libro de Job es un poema acerca de la experiencia humana de su autor, y su autor es un profeta de Dios. El comentario anterior revela el tiempo aproximado cuando se escribió el libro. Durante la permanencia de Moisés en Madián, Job puede haber sido contemporáneo de Moisés. Este concepto respecto a la fecha cuando se escribió revela por qué el libro no menciona el éxodo ni sucesos posteriores a él. Los tales aún no habían ocurrido. Entonces podemos pensar que el libro de Job, colocado antes de los Salmos, realmente debiera estar mucho más atrás, mucho más antes del libro de los Salmos. Podría estar entre Génesis y el Éxodo, o quizás justo después del Génesis. Los eruditos que procuran colocar a Job en los días de Salomón o más tarde deben explicar la ausencia de alusiones a esos hechos históricos en Job. Imposible que si en los días de Job ya fueron posteriores al Éxodo, no aparezca ningún detalle del Éxodo en el libro, en los 42 capítulos del libro de Job. La similitud que hay entre Job y la literatura sapiencial no indica que Job copió el estilo de Salomón o de sus contemporáneos. Es tan razonable suponer que Salomón recibió la influencia de una obra maestra como es Job, como suponer lo opuesto. No necesitamos aceptar ninguna de las dos posiciones. El escenario del libro de Job es propio del desierto de Arabia. Por extraño que parezca, no es un ambiente israelita.
había adoradores de Dios fuera de los confines habitados por los descendientes de Abraham. El ambiente no es político, militar ni eclesiástico. Más bien, Job surge en un marco doméstico propio de su época. Recordemos el concepto de que el juez se sentaba en un asiento en la entrada de la ciudad donde resolvía los problemas. Eso era propio de la época de Moisés. Job surge en un marco doméstico propio de su época. Era un acaudalado terrateniente honrado y amado por sus compatriotas. La época en la que no había rey, Jehová era el rey del pueblo. No se le puede identificar con ninguna dinastía o clan dominante. Se destaca como una figura solitaria y majestuosa en la historia, importante a causa de su experiencia personal, más bien que por su relación con su época o contemporáneos. Este es el marco histórico. Rápidamente miremos los temas que toca el libro. Es época de historia de un hombre. Es esta época la historia de un hombre que retorna a la vida normal después de una serie de reveses terribles e inexplicables. Los elementos del marco histórico que hacen dramática la situación son 10. Primero, el contraste entre la prosperidad y la ruina de Job. Segundo, lo repentino de su calamidad. Tercero, el problema planteado por la filosofía del sufrimiento propia de su época. Cuarto, la crueldad de sus amigos. Quinto, la profundidad de su desánimo. Sexto, el aumento gradual de su confianza en Dios. Séptimo, la dramática aparición de Dios. Octavo, el arrepentimiento de Job. Noveno, la humillación de sus amigos. Y finalmente, la restauración de Job. Ninguna declaración aislada es suficiente para abarcar la completa enseñanza del libro. Todavía no se ha escrito el libro que reúna todo lo que este libro enseña. Muchos temas menores están comprendidos en el tema mayor y hacen que el conjunto del libro sea una sinfonía de ideas. Uno de los mayores beneficios que emanan del libro es el cuadro que presenta de Dios. Nunca se ha expresado en forma más elocuente la gloria y la profundidad de Dios, a no ser en la persona de Jesucristo mismo. Satanás trata de impugnar a Dios. Las circunstancias tientan a Job para que dude del amor de Dios. Los amigos interpretan mal a Dios. Sin embargo, al final Dios se revela en forma tan magnífica que Job dice, ahora mis ojos te ven. Capítulo 42, versículo 5. Es significativo que, aún en las profundidades de su amor, Job se lamenta más porque le parece haber perdido a Dios que por la pérdida de sus propiedades y su familia. Gloria a Dios. Dios está en el centro del libro, oculto a veces por nubes de incomprensión, pero vindicado al final como creador justo y amante. El problema del sufrimiento también ocupa un lugar importante en el libro. Tú que estás sufriendo, que estás privado de libertad o estás en una cama producto de una enfermedad o que tienes un matrimonio destruido y no tienes esperanza. Hijos que andan descarriados. Escucha, el lector de la narración conoce desde el principio la razón de la desgracia de Job. Dios tiene el control de la situación y tú debes saber que Dios tiene control de la tuya.
Job desconocía las maquinaciones de Satanás contra él como tú desconoces las maquinaciones de Satanás contra ti. Por el contrario, él y sus amigos estaban saturados de una tradición que pretendía que el sufrimiento era siempre un castigo por un pecado específico. Hoy día todavía se cree así. Job no hallaba un pecado tal y se veía frente al trance de buscar una explicación para su infortunio. Job tenía que abrirse paso a la desesperación, de la desesperación a la confianza, a través de los obstáculos de la incomprensión, de la mala interpretación colocados en su senda por la tradición y de sus días. En su enfermedad, Job se halló frente a la muerte. ¿Has pensado tú que hasta aquí llegaste? Desde ese momento fue inducido a meditar en la condición del hombre después de la muerte. Recordemos que Job pensaba que después de la muerte no había otra. Él consideraba la muerte como un sueño. Así lo vemos en el capítulo 14 y el versículo 12. Con su resurrección futura, así lo vemos en el capítulo 14 y el capítulo 15. La presencia de esta declaración ha sido una piedra de tropiezo para los comentadores que dicen que el estado consciente de los muertos, que dicen en el estado consciente de los muertos. Se ha dado muchas interpretaciones antojadizas a la referencia de Job a la viuda, a la vida futura, aunque tales referencias están en plena armonía con la enseñanza de otros pasajes bíblicos. Otro tema secundario es la personificación de la sabiduría, así como Salomón lo hizo más tarde. Job ensalzó la sabiduría como el mayor bien. Ambos escritores asocian la sabiduría con el temor a Jehová. Job 28:28 y Proverbios 15:33. De paso, ayer vimos Job 28:28. Al interpretar el libro de Job, debe distinguirse entre las ideas que expresan la verdad divina y las declaraciones de sentimientos y opiniones personales de los diversos personajes que intervienen en la narración. Por ejemplo, ¿no es correcta la filosofía del sufrimiento expuesta por los amigos de Job? Refleja el pensamiento defectuoso de la época. Los amargos discursos no están en armonía con la voluntad de Dios. La inspiración ha registrado las ideas erróneas de ciertos hombres, pero eso no hace correctas dichas ideas. El problema es que tanto se repite una mentira a través del tiempo que llega a convertirse en verdad para aquel que la cree. Pero la mentira sigue siendo mentira, no importa el tiempo que haya existido, como ocurrió con la serpiente y Eva cuando dijo no morirás. Pregunto, ¿está muerta o no está muerta Eva? Entonces, la primera gran mentira sigue siendo mentira hoy. Los amargos discursos no están en armonía con la voluntad de Dios. La inspiración ha registrado las ideas erróneas de ciertos hombres, pero eso no hace correcta dicha idea. El lector de Job siempre debe distinguir entre las verdades enseñadas por Dios y las ideas imperfectas expresadas a menudo por meros mortales. Es menester escuchar, obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, el usar una declaración de verdad para establecer una doctrina es seguir un principio de interpretación objetable, 100% objetable. En el comentario sobre el libro a menudo se dan dos interpretaciones posibles de ciertos pasajes. La razón principal de eso es la oscuridad del texto hebreo.
A menudo las palabras hebreas tienen varios significados. Con frecuencia estos significados son completamente dispares y hasta opuestos. Algunas afirmaciones se pueden interpretar de diversas maneras. En tales casos se ofrecen varias interpretaciones posibles. A veces el texto hebreo es tan oscuro que solo se pueden hacer conjeturas. Sin embargo, esto no afecta básicamente el significado general del texto. Lo más sorprendente de Job es la pericia literaria con la cual se desarrolla el tema. El profesor George Moore de la Universidad de Harvard habla de su posición como de la obra máxima de la literatura, de su composición como de la obra máxima de literatura hebrea que nos ha llegado y una de las mayores obras poéticas de la literatura mundial. Otro panegirista lo llama el monte Cervino del Antiguo Testamento. Quizás los términos para nosotros no son tan populares, pero podríamos decir que estos profesionales de la literatura están comparando el libro de Job con un Quijote de la Mancha en la literatura castellana o un Shakespeare en la literatura inglesa. No se puede entender bien el libro de Job sin prestar atención a su diseño. Es obvio que es un poema. La base de la poesía hebrea es el paralelismo, una forma poética en la cual se expresa una idea en dos frases cortas. A veces las dos son casi idénticas, como en el capítulo 3, versículo 25. A veces la segunda expresión es una ampliación de la primera y aporta sin pensamiento adicional del capítulo 5 al versículo 12. Para más información acerca del paralelismo hebreo, les recomendamos estudiar el comentario bíblico adventista en la página 26 a la 29. Seguimos. El libro tiene 3 divisiones: prólogo, poema y epílogo. El poema se divide en 3 partes: los diálogos entre Job y sus amigos, el discurso de Eliú y la intervención de Dios. En la discusión de Job con sus amigos hay 3 ciclos, cada uno de los cuales tiene 3 discursos de Job y uno de cada uno de los amigos, excepto la ausencia de un discurso de Zofar en el tercer ciclo. Esta disertación final de Job, en esta disertación final de Job hay 3 discursos. Se presenta a Dios como pronunciando 3 discursos. El epílogo se divide en 3 partes. Este plan puede advertirse aún en la construcción de algunos de los discursos individuales del libro. Un arreglo tal como es nada sorprendente está en perfecta armonía con el genio de la poesía hebrea. Ver los comentarios del capítulo 27 y el versículo 13 acerca de la opinión de esos que Zofar presentó un tercer discurso. Debe decirse aquí una palabra respecto a las repeticiones que hay en el libro de Job. El lector corriente queda impresionado y a veces desanimado por las muchas repeticiones de la misma idea. Debe recordarse que en todos sus discursos los amigos de Job se proponían probar una idea que debía interpretarse la desgracia como un castigo. Eliú también desarrolló un tema central que debía entenderse el infortunio como disciplina. Por otra parte, Job tenía también una meta: la vinculación de su integridad puesta en duda
En cada caso, se emplea todo recurso posible para probar la tesis. Esto lleva a expresar el mismo pensamiento en muchos marcos distintos. Por ejemplo, cada uno de los amigos trata lo mismo, recarga la misma idea y con frecuencia emplea las mismas expresiones. Debe observarse que el predominio de la expresión César comienza a hablar Dios. Se han comparado los discursos de los amigos a diversas ruedas que giran sobre el mismo eje. Su unanimidad hace adecuada esta comparación. El discurso de Eliú representa la emoción reprimida de un joven entusiasmado por lo que considera una gran idea. Los discursos de Dios son diferentes, forman una clase separada. A través de todas las declaraciones divinas hay progreso. Cada frase está llena de significado. Los discursos de Dios son una revelación del ser divino que usa el objeto de la creación como medio de la expresión. El estudiante de Job debe reconocer estos hechos para poder interpretar correctamente el bosquejo del libro. Mis queridos hermanos, tú y yo somos estudiantes de Job y necesitamos tener claro esto que hoy hemos presentado. Si queremos interpretar correctamente el libro de Job. No me queda tiempo para más. Hasta aquí el tema central. El primer tema central de 14 temas que hemos de tener a lo largo de estas 2 semanas. Vamos a dedicarle las 2 semanas completas a la interpretación del libro de Job. Así nos los ha pedido el Espíritu Santo y creo que le escuché bien. Nuestra programación regular será tomada a partir de que terminemos con el libro de Job dentro de 14 días. Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este 4º segmento de la programación. Y antes de pasar al 5º segmento, permítanme orar. Nuestro Dios, gracias Señor por permitirnos el estudio del tema central que estaremos viendo por los próximos 14 días. Oramos, buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta comprender el libro de Job. Amén. Regreso con ustedes en 10 segundos. Bendiciones.